Imagina estar atrapado en una habitación sin ventanas. Las luces parpadean y el sonido de un zumbido eléctrico constante perfora los oídos. Al principio el tiempo parece fluir con normalidad. Las paredes son lisas, inofensivas. El aire es denso, pero respirable. Luego, las horas pasan y la realidad comienza a desmoronarse. Внимание, внимание! Это сообщение от Центрального командования. Пересменка запланирована на 10 вечера. Весь действующий персонал должен быть готов к отъезду. Должностные лица должны все проконтролировать. Спасибо вам за службу, товарищи. La historia del llamado experimento ruso del sueño ha circulado durante años en los rincones más oscuros de Internet, describiendo un experimento supuestamente realizado en la década de 1940. 5 prisioneros políticos fueron encerrados en una cámara sellada y expuestos a un gas estimulante diseñado para mantenerlos despiertos por 30 días consecutivos. Lo que sucedió después se convirtió en una pesadilla indescriptible. Con cada día que pasaba, su cordura se erosionaba como arena en el viento. Al principio, susurros ininteligibles llenaban la sala. Luego, gritos. Finalmente, un silencio sepulcral. A medida que los días avanzaban, los sujetos comenzaron a mostrar signos de paranoia extrema. Murmuraban sobre presencias invisibles acechando en los rincones oscuros. Algunos afirmaban que algo más estaba con ellos en la habitación, algo que no pertenecía a este mundo. Para cuando los investigadores finalmente abrieron la cámara, lo que encontraron desafía toda lógica. Los sujetos habían mutilado sus propios cuerpos con una precisión aterradora. No quedaba ningún rastro de humanidad en sus ojos. A simple vista, el experimento ruso del sueño parece una historia macabra surgida del folclore digital. Sin embargo, entre las sombras de la historia existen documentos desclasificados que revelan algo aún más perturbador. En pleno auge de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética estaban inmersos en una carrera armamentista, no solo de tecnología militar, sino de control mental. Y ahí es donde entra en escena el infame proyecto MKUltra. Durante más de 2 décadas, la agencia de inteligencia llevó a cabo experimentos clandestinos con la intención de manipular la mente humana. Se ha hablado mucho sobre el uso de sustancias químicas y métodos de sugestión para doblegar la voluntad de los sujetos. Pero entre los documentos liberados, hay detalles que rara vez se mencionan: pruebas con privación del sueño. Uno de los archivos desclasificados menciona un protocolo donde individuos eran sometidos a un estado de vigilia extrema. Se les impedía dormir por medios químicos y mecánicos. Algunas pruebas indicaban que después de 5 días, la percepción de la realidad comenzaba a fragmentarse. Después de 10 días, los sujetos experimentaban episodios de disociación. Su identidad se desmoronaba, sus pensamientos se volvían incoherentes. Pero lo más inquietante era lo que ocurría después. En la tercera semana de privación del sueño, algunos sujetos comenzaron a balbucear frases en idiomas que nunca habían aprendido. Otros describían figuras humanoides observándolos en la oscuridad. Un testimonio recuperado de un antiguo empleado del programa sugiere que las alucinaciones eran tan vívidas que algunos sujetos comenzaron a hablar con entidades que, según ellos, habían estado observándolos desde el principio del experimento. No dioses, no demonios. Algo más antiguo. Algo que, según sus palabras, había estado esperando a que alguien abriera la puerta. El testigo aseguraba que hubo un caso en el que uno de los participantes, tras semanas sin dormir, simplemente dejó de responder. No reaccionaba al dolor, ni a estímulos físicos ni auditivos. Pero lo aterrador no era su estado catatónico. Fue lo que ocurrió cuando los científicos intentaron ponerle fin a la prueba. En el momento exacto en que cerraron los ojos del sujeto, este comenzó a gritar. Un grito desgarrador, inhumano. Se necesitaron 4 personas para contenerlo, y aunque lograron inyectarle un sedante, su corazón dejó de latir minutos después. No por el medicamento, no por el estrés, fue como si algo lo hubiera consumido desde adentro. Los documentos no detallan qué sucedió después. No hay registro sobre si aquel sujeto recuperó la razón o si su mente quedó atrapada en algún punto intermedio entre la vigilia y el delirio.
Pero lo que sí sabemos es que el programa fue cerrado oficialmente en la década de 1970. Las razones siguen siendo un misterio. Algunos investigadores sugieren que el alcance del proyecto fue demasiado peligroso, que las respuestas que encontraron no eran las que esperaban, que abrieron una puerta que nunca debió ser abierta. En la actualidad, la ciencia ha avanzado lo suficiente para entender los estragos que la privación del sueño puede causar en la mente. Sabemos que la falta de descanso prolongado puede inducir psicosis, deterioro cognitivo y en algunos casos llevar al colapso total del organismo. Sin embargo, en algunos testimonios de exmilitares y agentes se han registrado pruebas de resistencia humana llevadas al límite, con efectos que desafían la explicación racional. Y aún queda una última pregunta sin respuesta. ¿De verdad creemos que estas pruebas terminaron? Los experimentos de manipulación mental, la privación del sueño como herramienta de control, el delgado velo que separa la conciencia de lo desconocido. Quizá el experimento del sueño ruso nunca ocurrió tal como nos lo contaron, pero las pruebas de que algo igual de aterrador sí tuvo lugar son reales. Y eso es mucho peor. Suscríbete.